Muy bien, continuando con lo que fue la historia de Puerto Rico. Una vez llegan los españoles, se comete el genocidio. eh, Sabemos que lo primero que querían de aquí sacar fue el oro. De hecho, aquí sacaron aproximadamente 10 toneladas de oro. Imagínense, más o menos, si los elefantes pesan 2 toneladas, que sacaron 5 elefantes, que es el animal más grande del mundo, relleno de oro. Eso fue lo que sacaron solamente aquí en Puerto Rico, sin contar lo que sacaron en otras islas. Pero sí es cierto que en el Caribe fue donde más oro sacaron. Eh, Cuando ya explotaron todo, comenzaron a desarrollar la agricultura y adivinen que desde ahí empieza la condena de Puerto Rico, porque el producto principal va a ser el azúcar otra vez. Como lo vimos, ¿verdad? En la época de la vida del jíbaro. Cuando los taínos ya prácticamente desaparecen por toda la matanza, llega entonces lo que es el esclavo, al concepto de esclavo. Los taínos eran esclavos, pero en este caso estamos hablando de esclavos africanos. Esto fue un acto horrible, brutal, que cometieron todos los países europeos, no solamente los españoles. De hecho, los primeros que empezaron fueron los portugueses, que fueron los que se enriquecieron con la venta de esclavos. Los ingleses hicieron lo mismo en Estados Unidos. Los franceses lo mismo, por ejemplo en Haití. Y así sucesivamente, muchos países europeos, incluyendo sobre todo los españoles, ¿verdad? Utilizaron este sistema de la esclavitud para que usar el esclavo se encargara de la agricultura. Eh, la vida del esclavo, si es posible, usted ve la película Amistad, 13 Years of Slave. Son excelentes películas que representan cómo era la vida horrible de un esclavo. En Puerto Rico también se produce un problema en la economía. ¿Por qué? Porque como les digo, antes en Puerto Rico había como un tipo de ley de cabotaje que solamente Puerto Rico podía comerciar y comprar y vender productos a España. Punto. Nada más. ¿Qué pasa? Un viaje a España no es como hoy día. De por sí es largo. Imagínense en barco. Un barco dura más o menos un mes. Pues los puertorriqueños que viven aquí comienzan a contrabandear. ¿Qué es eso? Bueno, pues a hacer negocio con las islas que les rodean o los países más cerca, países latinos más cerca. Esto es ilegal, pero necesitan algo más práctico para poder comerciar. Y sobre todo se da en el área oeste, porque aquí no hay muchos militares. El militar está en San Juan, por lo tanto, no es tan fácil coger el contrabando en el área de acá. Y en eso se basa la economía de Puerto Rico. Claro, es importante, ¿verdad? Después de la agricultura se desarrolla también el ganado. Pero en realidad no tuvo una economía muy fructífera. Eh, para 1700 podemos decir que es el siglo de las revoluciones. En el mundo occidental entero hay revoluciones, hay cambios. Y estas revoluciones influyen a Puerto Rico. Influyen porque llegan ideas a Puerto Rico y a toda América Latina. Llegan ideas de libertad, llegan ideas de propiedad privada, de independencia, de hacer un gobierno que los poderes sean separados, que aquí no mande solamente una persona, un gobierno republicano. Llega la idea de hacer una constitución. Y esas revoluciones, las más que influyeron en Puerto Rico, son esas 4. En Puerto Rico y en el mundo. Primero, la revolución de las 13 colonias. Como ustedes saben, y si no saben, ¿verdad? Es bueno que sepan, Estados Unidos eran 13 colonias solamente.
que estaba en el este de lo que es hoy Estados Unidos, y poco a poco fue agrandando hasta que se convierte en Estados Unidos, que hoy en día son 50 estados. Grandísimo. Pero esas 13 colonias al principio, que era lo que hoy conocemos como Estados Unidos, estaban controladas, igual con nosotros. Nosotros estábamos controlados por España, pero esas 13 colonias estaban controladas por los ingleses. Llega un momento que los americanos que nacen allí se cansan, los estadounidenses, y dicen, mira, nosotros tenemos que unirnos y formar un país, porque esto de estar controlando por los ingleses, nos están sacando chavos, nos están cobrando más impuestos, estamos cansados, nosotros podemos gobernarnos. Y surge una revolución en la que ganan, sacan a los ingleses y se forma el país de Estados Unidos. ¿Okay? Imagínense, eso fue una conmoción. Lo mismo hacen los haitianos. Hay una revolución en Haití. Disculpen el error aquí. Y la revolución en Haití es mucho más radical que la de Estados Unidos. ¿Por qué? No solamente los haitianos dicen, mira, ya estoy cansado de que los franceses me manden. Yo quiero simple y sencillamente autogobernarnos. ¿Quiénes dicen eso? Son esclavos, porque en Haití la mayoría de la población eran esclavos, negros, africanos, con un lenguaje que se llama el creole, que es una mezcla del francés y del africano. Y es una revolución radical porque una vez ganan, quienes toman el poder no son los blanquitos, como pasa en la revolución de las 13 colonias de Estados Unidos, que quienes toman el poder son los blancos y sigue la esclavitud hasta 1860 y pico. Esta vez son esclavos negros que se liberan y a la misma vez que liberan el país de Francia, lo liberan de la esclavitud. Así que eso es una revolución sumamente importante que usted debe tener en mente. Tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es sumamente radical también. ¿Por qué? Porque es la primera vez que le dicen adiós al rey, un país europeo, en Francia. En este caso no es una colonia. Francia la mandan los franceses. Lo que pasa es que los franceses que la mandan es un rey, ¿verdad? Que ese entonces era Luis XVI, es el rey Sol. Y Le Roi Soleil en francés. Y ese rey tiene problemas económicos en el país. Los franceses están hartos porque ya han sufrido muchas injusticias. Y esto obviamente es mucho más complicado, pero para simplificarlo, el pueblo francés en general se volca contra el rey y hace un gobierno republicano, un gobierno que divide los poderes por primera vez. Imagínense cómo a los demás países de Europa vieron esto, todos los reyes le temblaron las piernas porque dijeron, ¿y si esto pasa aquí? Así que fue una revolución tan radical que incluso en un momento llega a tomarse la medida de decapitar al rey. Y hay un invento que se llama la guillotina. Se le dice guillotina porque el que la hizo se llamaba guillotín. En francés sería guillotin. Que ustedes saben que la guillotina es el aparato este que corta las cabezas, ¿verdad? Tiene una cuchilla y con una cuerda tú la sueltas y cortas la cabeza para decapitar a la persona. Pues el rey francés fue decapitado. La Revolución Francesa es larguísima porque es riquísima porque tiene muchas cosas pasando a la misma vez. Pero para simplificar, llega el momento en que llega un hombre que se llama Napoleón Bonaparte y Napoleón decide, mira, aquí el que va a mandar soy yo otra vez. Y no solamente eso, voy a crear un imperio de Francia. Y comienza la época en que Napoleón crea el imperio francés. El poder francés se esparce por toda Europa. Los franceses empiezan a mandar por donde quieran. ¿Y dónde van a mandar? Van a mandar, créanme que hasta España. Y esto nos incumbe mucho. Porque miren lo que sucede, qué interesante. Que Napoleón dice, yo quiero atacar a Portugal. Como ustedes si no lo saben, ¿verdad? Está Francia. Antes de Francia vemos a España y antes de España vemos a Portugal. Pues Napoleón dice, yo quiero atacar a Portugal, pero tengo que pasar por España. Rey francés, ¿me das la oportunidad de poder pasar? Y el rey dice, sí, cómo no, no hay problema. Pero, como dicen por ahí, Bobo fue el rey, porque entonces cuando estaba pasando en España, ¡pum!,
le declara una guerra a España, España no está preparado, saca al rey, el rey se va huyendo y pone Napoleón a su hermano a gobernar España. Su hermano se llama José Napoleón, pero todo el mundo lo conoce como Pepe Botella. ¿Por qué? Porque a los José le dicen Pepe y Botella porque era alcohólico. Inmediatamente pasa esto. ¿Qué quiere decir? Que ahora todas las colonias que tiene España, incluyendo Puerto Rico, están gobernadas no por un español, porque ya el rey dijo, patita, ¿para qué te quiero? Fernando el Deseado, que le decían. Pues, deseado porque todo el mundo deseaba que volviera para atrás, pero Fernando hasta el momento no ha llegado. Así que el rey es José Pepe Botella, que es el hermano de Napoleón. Por lo tanto, muchos países, colonias de España, dicen, no, pues yo me voy a independizar. Y empieza entonces lo que se conoce nuestra cuarta revolución importante, que son todas las guerras de independencia en América Latina. Se comienza a independizar Argentina, Venezuela, Chile, México, y así sucesivamente todos los países, ¿verdad?, quieren ganar esas independencias. Para Puerto Rico es un caso, porque en Puerto Rico en esa época es un caso diferente, no se independiza. En Puerto Rico toda la gente que es conservadora, toda la gente que dice, no, yo voy a esperar qué es lo que pasa con el rey, yo no quiero hacer cambio, yo no quiero independizarme. Toda esa gente que se le llama conservadora va a llegar a Puerto Rico a refugiarse. Y regresa el rey finalmente, Fernando VII el Deseado, el que habíamos mencionado antes. Porque Pepe Botella no le fue bien, pues imagínate, si es alcohólico, no está pendiente a la gobernación. Y entre otras pues, batallas que tuvo Napoleón, otras situaciones. La cosa es que en España regresa Fernando y para tratar de quedarse con Puerto Rico crea lo que es la célula de gracia, que es una célula, es un documento que permite, un programa que permite fomentar la agricultura y el desarrollo, los viajes a Puerto Rico, de españoles a Puerto Rico para que desarrollen la agricultura. Y por lo tanto Puerto Rico al tener una reforma y unos cambios no le interesa la independencia, además de que todos los que han llegado son conservadores. Y además de eso se crea el gobierno de las 3B para esta época, que el gobierno de las 3B lo crea el gobernador de Puerto Rico, que para ese entonces era un español y se llamaba Miguel de la Torre. ¿Y qué es el gobierno de las 3B? Mire, eso es algo que yo creo que todavía se aplica y usted va a decirme por qué. Para enajenar un pueblo, enajenar es desconectarlo de la realidad, que no le interese la política y que los políticos puedan hacer lo que quieran en el gobierno sin ningún problema. Tú le das al pueblo 3 cosas que empiezan con B: baile, baraja y botella. Baile, dale fiesta. Baraja, dale juegos. Y botella, dale bebida. En total, hazle un fiestón. Y la gente, olvídate, va a estar contenta contigo. Y olvídate de que los vas a tener en contra. Y eso pasó en Puerto Rico. ¿Pasa actualmente? Usted dirá. Estos son fotos, ¿verdad? Perdónenme, imágenes de la revolución de Haití, ¿verdad? Vemos los esclavos cómo están independizando y liberándose de la esclavitud en Haití. Esto es una foto cuando decapitan en la revolución francesa al rey Sol. Y aquí todo esto es América Latina, que puse al mapa para que sepan, hagan referencia de cuáles fueron los países que quisieron independizarse. Todos. Incluye este que está aquí también. Ya para 1800 se establece en Puerto Rico el régimen de la libreta. Y para conocer lo que es la libreta, vamos a dejarlo en el próximo video.